Saludos estimados aprendices de la gloriosa carrera. Bueno, en este video voy a continuar con las clases de PHP y empezar a construir el proyecto que vamos a realizar para estas clases, para explicar más que todo el uso de PHP con las bases de datos para poder crear sistemas de información web dinámicos que se puedan comunicar con las bases de datos. Habíamos quedado ya en esta página. Aquí tenemos el código de lo que habíamos trabajado hasta ahora. Sin embargo, esto es solamente demostrativo para dar una pequeña introducción. Obviamente vamos a aumentar el nivel, vamos a utilizar cosas un poco más avanzadas para construir el sistema como queremos. Y es importante que investiguen, que practiquen. Hay muchísimo material sobre PHP y sobre sistemas web. En general, HTML, CSS, JavaScript y PHP, que es lo principal. Entonces voy a enseñarles un boceto que hice para la página. Hay una página llamada Figma que me permite construir diseños de páginas o de sistemas web o de cualquier cosa en realidad. Y es importante porque por aquí el cliente, hay muchos clientes que nos contratan para crear las páginas web y ya nos dan lo que es una plantilla en Figma. Ellos mismos diseñan a gusto de ellos como quieren el sistema y nos envían estos diseños y nosotros lo que hacemos es recrearlos en la página a través de código y de las herramientas con las que contamos. Entonces bueno, aquí les quiero mostrar básicamente 5 vistas del sistema que vamos a construir en estas clases de PHP. La primera página, que es el index, es un formulario. Vamos a construir un formulario que no tenga más información, simplemente el formulario que esté esperando el usuario y el password para poder iniciar sesión. Aquí voy a escribir el usuario, aquí el password, le doy en entrar y el sistema me autentica. Si los datos existen en la base de datos y son correctos, voy a entrar en el sistema. Si no, voy a permanecer aquí hasta que pueda entrar en el sistema, hasta que los datos sean correctos. Entonces esta página va a constar de un formulario con 2 inputs o 2 cajas de texto y un botón que me va a enviar esos datos al servidor para validarlos. Cuando yo me logué, o sea que el usuario y el password sean correctos y existan en la base de datos, me va a enviar a la página Dashboard. En Dashboard ya voy a tener un menú superior donde van a haber varias opciones. En este caso básicamente va a haber un enlace al inicio, que es esta página, un enlace a el módulo de estudiantes y aquí me va a dar la opción de cerrar la sesión, porque para entrar aquí debo haber iniciado sesión. Aquí la voy a cerrar y aquí me va a decir el nombre del usuario, igual que aquí me va a dar la bienvenida, bienvenido usuario. Aquí va a decir el nombre del usuario. Y bueno, esta es información básica. Se supone que los dashboards en páginas web me dan información general del sitio, más que todo cosas que están en la base de datos y lo demás. En este caso, como vamos a hacer un sistema en PHP que me administre los datos de estudiantes de un colegio o un liceo, es indiferente. Tiene información de estudiantes y profesores. Esto es obviamente demostrativo. El cliente diseña esta interfaz o esta vista y me da como ideas de cómo quiere los estilos, los colores y los demás. Entonces cuando yo le dé clic al enlace de estudiantes,
voy a ir a un módulo donde me va a presentar en una tabla todos los estudiantes que están en la base de datos. Y me va a dar la opción de agregar un estudiante con un botón, de editarlos, de eliminarlos, de buscarlos, hacer un filtro si quiero ubicar un estudiante dentro de todos los estudiantes que hay en la base de datos. Y también vamos a hacer la opción de que me imprima el listado en PDF de los estudiantes. Esto que está aquí, que es el módulo de estudiantes, bueno, de hecho aquí hubiera sido, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar esto y vamos a agregarlo aquí para que porque esto lo vamos a hacer igual, vamos a hacer un texto que diga listado de estudiantes. Muy bien, esto, como les dije, para guiarnos. Este módulo me presenta la opción de agregar, de buscar, de editar y eliminar. Esto es lo que se conoce en el ambiente web como un CRUD. Esto lleva su nombre porque la C de CRUD significa create, la R de read, la U de update y la D de delete, que son las acciones básicas que yo puedo hacer con una base de datos. Agregar, buscar o leer, editar o actualizar y eliminar o borrar. Eso es un CRUD. Entonces, obviamente, eso tiene su proceso y es lo principal o lo neurálgico de este sistema, que podamos manipular los datos de los estudiantes que están en una base de datos a través de una página web. Pero, por ejemplo, si yo le doy clic al botón de agregar estudiante, me va a desplegar un formulario donde yo voy a introducir el nombre, el apellido, la cédula, el correo y el teléfono como datos básicos. Y le voy a dar en el botón guardar para que me lo almacene en la base de datos. Y obviamente aquí, aunque está vacío, pero aquí va a contener los datos de los estudiantes. Si yo quiero editar o actualizar los datos de un estudiante, le doy en este botón y me va a desplegar un formulario donde ya va a venir de la base de datos esos datos y yo los voy a poder modificar. Es lo que llamamos editar, modificar o actualizar. Para el entorno de sistemas es lo mismo. Entonces, aquí ya tenemos una idea de lo que queremos. Obviamente, en este primer video vamos a hacer esta primera página, que es la página index, que va a contener un formulario y un botón para iniciar sesión. Entonces vamos a dejar esto abierto para tenerlo aquí a la vista y poder guiarnos. Otra cosa que quiero mencionarles es que para la parte de los estilos, colores, algunos comportamientos y formas, no voy a manejar CSS nativo, que es el CSS, el código que hemos visto hasta ahora, sino que voy a utilizar un framework llamado Bootstrap. Aquí lo tenemos, Bootstrap, ya va por la versión 5.3 si no me equivoco, aquí está, 5.3. Bootstrap es un framework, como les dije, que me ayuda con la parte de los estilos. Aquí, bueno, la premisa es que construya de manera rápida sitios responsivos con Bootstrap. Responsivo es que puedan ser adaptables a pantallas de teléfono, pero no me quiero concentrar en eso en estas clases, porque quiero es que lo principal sea la construcción de un CRUD y manejo de base de datos. Pero obviamente no quiero hacerlo todo así en blanco, sin ningún tipo de estilo. Entonces Bootstrap me va a ayudar muchísimo en eso. Entonces, a medida que vaya construyendo el sistema, van aprendiendo un poquito de Bootstrap. Bootstrap también tiene muchísima documentación,
muchísimos tutoriales. Yo les recomiendo que lo aprendan porque les va a ahorrar mucho trabajo. Es como utilizar CSS y JavaScript, pero de manera más resumida. Aunque siempre obviamente es importante aprender esos lenguajes. Entonces, bueno, vamos a empezar modificando nuestra página. Muy bien. Esta página, a pesar de que es de pruebas y eso, la voy a dejar simplemente para tener alguna guía o algo si necesito algo de aquí. Y me voy a concentrar en el index. El index que va a contener es nuestro formulario, es decir, vamos a construir este formulario que está aquí. Vamos acá al index. Y vamos a modificar eso. Lo primero que voy a hacer es trabajar con Bootstrap. Bootstrap tiene diferentes maneras de poder utilizarse. Hay una manera en que yo puedo descargar los archivos de Bootstrap y después hacer referencia a ellos desde mi código. Pero yo, para efectos prácticos, voy a utilizar los llamados CDN. Los CDN son los enlaces en vivo que se conectan a internet y me toman lo que yo necesito, en este caso de Bootstrap. Entonces, para Bootstrap yo voy a necesitar los estilos en CSS y los comportamientos en JavaScript. Entonces, fíjense que tiene un link referencial para los estilos y un script para el comportamiento en JavaScript. Entonces, lo que voy a hacer es copiar este enlace, vengo a mi proyecto y aquí, después del título, voy a colocar esta línea. Es un poco larga, pero bueno, vamos a ocultar esto que por lo pronto no lo necesito. Toda esta es la línea que me va a llamar los estilos de Bootstrap en internet. Obviamente los CDN solamente me van a funcionar si tengo internet. Si no tengo internet, no funcionan. Si ustedes no tienen un internet estable, les recomiendo que descarguen el archivo. Aquí descargan un archivo, lo descomprimen y lo colocan dentro del proyecto y hacen referencia a él como si fuera un por ejemplo un link, ya que hago referencia al archivo CSS de Bootstrap. Entonces, bueno, para los comportamientos en JavaScript voy a copiar el CDN de JavaScript, que es el segundo, y eso lo copio aquí en el body antes de cerrar el body. Todo mi sitio, o por lo menos en esa página index, va a estar dentro entre este body y este body, obviamente, pero la última línea antes del body son los scripts JavaScript, si los voy a utilizar. Le voy a guardar los cambios, me vengo a mi página y si aquí refresco, fíjense que me cambió el estilo, me puso una letra diferente. Yo ya aquí ya está tomando los estilos de Bootstrap. Entonces, bueno, ya esto no lo voy a necesitar. Vamos a borrarlo y empezamos la construcción de nuestro formulario de inicio de sesión. Bootstrap además tiene unos documentos. Los documentos son obviamente los componentes. Yo puedo buscar los componentes que voy a utilizar. También tiene ejemplos. Por ejemplo, aquí ya hay páginas construidas en Bootstrap para ser utilizados. Por ejemplo, aquí tenemos uno de inicio de sesión que es muy parecido a lo que necesitamos. Entonces aquí lo puedo ver. Sin embargo, bueno, no nos vamos a dar mucha mala vida y lo vamos a construir nosotros mismos. Particularmente yo utilizo un componente acá en Bootstrap que se llama cart. Yo aquí puedo obviamente buscar los componentes que necesito.
Los cards, por ejemplo, son estos componentes. Fíjense que Bootstrap me da como un diseño del elemento o componente que yo quiero insertar en mi página y me da el código. Vamos a colocar un card. Este puede ser. Copio el código, me vengo a mi proyecto y aquí voy a colocar un div que me va a rodear toda la página. En este caso, este div va a tener una clase container. Las clases container son las principales en Bootstrap. Es decir, él contiene todo el espacio dentro. Me da como unos márgenes. Entonces, bueno, dentro del container voy a agregar el código del car que yo agregué. Si yo guardo los cambios y me vengo a mi página y refresco, aquí me muestra ya el car tal cual como está aquí, porque estoy utilizando los CDN de Bootstrap. Si no lo estuviera utilizando, por ejemplo, vamos a comentar la línea de los estilos y acá refresco, me pierde los estilos de Bootstrap y no es lo que quiero. Entonces vamos a volver a habilitarlo, guardamos los cambios y venimos acá. Lo otro que debemos hacer es que si nos fijamos acá en el Figma, esto está centrado. Vamos a tratar de colocarlo aquí en el centro. Ok, ya que tenemos el car aquí, si nos fijamos en el Figma, el formulario está aquí en el centro. Entonces debemos centrar este car aquí en el centro. Para eso hay varias clases que nos da el mismo Bootstrap para poder hacer eso. Aquí en el container, primero vamos a pasar de container al container fluid. Obviamente estas clases de Bootstrap que uno le agrega en el atributo class está en toda la documentación. Si uno investiga, por lo menos aquí en Bootstrap, y coloca por lo menos container, me da información de cómo funcionan los containers. Por ejemplo, aquí está el container fluid, que me dice que él toma toda la anchura de la página, porque con el container solo él me agarra, fíjense que me coloca el car aquí, este espacio lo reserva, pero con el container fluid vamos a guardar los cambios y refresco, me toma todo el espacio que hay. La otra clase que necesito, hay un atributo en Bootstrap que se llama el Flexbox, que me ayuda mucho en la parte de responsividad. En este caso vamos a utilizar el de Flex para utilizar ese componente. También hay una clase en Bootstrap llamado Align Items Center. También vamos a utilizar un Justify Content Center. Y si guardo y aquí refresco, me centra el car. Entonces necesito, aparte de eso, pasarle un atributo style para hacer referencia a CSS, pero aquí simplemente le voy a decir que quiero utilizar la altura o dejar un espacio, mejor dicho, de 100 viewport, que es una medida estándar en el ambiente web, así como es píxel, así también puede ser centímetros o milímetros. También se puede manejar eso, o también las famosas que son unidades de medida. La VH, que se refiere a viewport, también es una manera de dejar espacios o de hacer referencia a distancia. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me deje una distancia de 100 viewport de manera vertical por el height. Entonces vamos a
verificar, si le doy a refrescar, me lo coloca en todo el centro. Y ahí se va apareciendo un poco a lo que necesitamos. Obviamente este texto que está aquí no va. Las cards tienen una estructura, tiene un car body y tiene un, bueno, en este caso no tiene car footer ni car header, que son cabeceras que también puede tener. En este caso vamos a construirle un car header. Sería car header. Y aquí le voy a decir vamos a refrescar. Lo que me dice aquí, iniciar sesión, lo puedo colocar en un header de la tabla. Y para centrarlo, vamos a decir iniciar sesión y vamos a darle aquí un text center. Ahí me lo centra. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Puedo aumentarle un poquito el tamaño con una clase de Bootstrap que es font size fs y le vamos a dar un 4. Ahí me lo aumento un poquito. Creo que se ve bien. Entonces aquí donde dice car title sería aquí. No vamos a necesitar esto. De hecho aquí me da como una etiqueta H5. No lo vamos a necesitar. Esto tampoco lo voy a necesitar. Este H6. Aquí me da una clase car text. Tampoco lo voy a utilizar. Y esto tampoco. Vamos a dejar el car body vacío. De hecho, si refresco, me lo deja vacío. O sea, aquí tengo que construir los dos campos que necesito, que serían el campo de usuario y el de password. Y aparte un botón. Para hacer eso, lo primero que debería realizar o debería escribir y definir es el formulario. El formulario es una etiqueta HTML que me hace referencia a un elemento que me va a recibir información y lo va a enviar a otra página. Si nos fijamos aquí en Figma, esto es muy común, el tener un campo de texto donde uno escriba una información, le da un botón y eso me hace una acción con esos datos. Entonces esto se realiza a través de formularios. Los formularios tienen una estructura, tienen un for action y tienen un método. Todavía no voy a hablar de eso, pero voy a escribir aquí el método. Y dentro del formulario voy a hacer lo que es un label. Vamos a hacer un label y allí voy a colocar usuario, y debajo de usuario vamos a hacer un input, que es un campo de texto de tipo text, y le voy a dar las clases de Bootstrap, que sería el form control. Si refresco, venimos a la página. Entonces aquí ya me muestra el usuario o la palabra usuario, y aquí me presenta un campo de texto donde yo puedo escribir. Aquí voy a escribir el usuario. Este elemento se da con esta etiqueta, un input de tipo texto y de clase form control, que es la clase de Bootstrap. Si yo quito el form control, me dibuja un campo de texto bastante básico. Pero bueno, para darle estilo, lo hago con Bootstrap. Las etiquetas input tienen muchos atributos. Por ejemplo, hay un atributo llamado placeholder que se utiliza para dar como una información inicial. Por ejemplo, vamos a manejar este sistema que los nombres de los usuarios sean correos electrónicos. Entonces puedo colocar como información, por ejemplo, correo electrónico.
Si guardo los cambios y verifico aquí, me coloca un texto como predefinido. Si yo le doy clic, simplemente al escribir me lo borra. Simplemente es como un texto informativo. Yo puedo o no colocarlo. Lo mismo vamos a hacer con el password. Con el password, aquí vamos a cambiar a password. Y en tipo text vamos a cambiar aquí a password también. ¿Por qué cambiamos a password? Para lo siguiente. Aquí tengo el campo de texto, obviamente no cambia placeholder. Si yo le doy clic y empiezo a escribir, fíjense que me oculta lo que yo escribo. Obviamente esto es seguridad y es básico que yo no escriba y no se vea mi contraseña en ninguna parte. Entonces el input de tipo password me ayuda a eso. Aquí vamos a cambiar y coloco simplemente password. Si refresco, aquí puedo ver varias cosas. Primero, que está como que muy pegado. Vamos a separarlo un poquito. Hay varias maneras de hacerlo. La más sencilla es entre el correo o el input del correo y el label de password. Aquí dibujo un BR. Me da un poquito más de espacio. El usuario y el password vamos a colocarlo en negrita. Eso puede ser con una etiqueta HTML, que es la etiqueta B. Sería esta etiqueta. Rodeo la palabra usuario. Y ya con eso me lo coloca en negrita. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí en password. Vamos a utilizar esa etiqueta. Vemos cómo se me ve un poquito mejor. Se va apareciendo ya a lo que quiere el cliente. Y aquí falta el botón. Vamos a hacer un botón. Aquí abajo. El botón se crea con una etiqueta llamada button. Y ese botón le podemos dar las clases de Bootstrap. Por ejemplo, la clase de los botones son btn. Y le vamos a colocar un primary para que me lo coloque en azul. Y aquí el texto iniciar sesión. Si guardo los cambios y vengo a la página, aquí abajo tengo el botón que está pegado acá. Entonces lo que voy a hacer es primero definir aquí un div y rodeo el botón. A ese div le voy a pasar una clase llamada text center para que me centre el botón. Y aparte de eso, le voy a pasar también una clase Bootstrap que se llama margin top o mt. Y vamos a darle un espaciado de 4 píxeles. Y aquí me separó el botón. Yo tengo correo electrónico, que es el usuario, y tengo el password. Ya se parece, bueno, aquí dice entrar. Vamos a cambiar a entrar para hacerlo fiel al diseño. Sería entrar. Muy bien. Obviamente esto no funciona, todavía no le hemos dado funcionamiento al botón, pero ya está tomando forma nuestro formulario de inicio de sesión. Vamos a darle un fondo a la cabecera para que se vea más bonito. Sería aquí, en el Card Header, le voy a dar un fondo azul. Para esto le doy un BG Primary. Estos son clases de colores. Background, BG significa background y Primary es el color azul de Bootstrap. De tal manera que si le doy clic, aquí me lo coloca en azul y le voy a dar un text white para que me coloque las letras blancas, que así se me vea mejor. Si yo vengo a Bootstrap y busco por lo menos colores, bueno, ni siquiera colores, vamos a colocar los botones. Aquí voy a ver
los colores básicos de Bootstrap. Tenemos un azul que se llama Primary, un gris que se llama Secondary, el verde es Success, el rojo es Danger, el amarillo es Warning, hay una acuamarina que se llama Info, hay uno que es blanco, puede ser para fondos oscuros, que se llama Light, hay un negro, un oscuro que se llama Dark, y este es el estilo de los enlaces que también pueden variar. Pero básicamente estos son los colores en Bootstrap. Entonces, como se asemeja bastante al diseño que estamos haciendo, pues utilizamos nuestro color principal para el sistema será el Primary, que es el botón azul. Entonces, ya que construimos esto, ya no falta más nada. Lo siguiente sería construir el dashboard, que es la página de bienvenida y todo lo demás. Pero, importantísimo, hay que hacer muchas otras cosas antes siquiera construir esta página. ¿Por qué? Porque aquí en el formulario, o en el index, o en el login, como ustedes le quieran decir, tienen que pasar varias cosas. Primero, que cuando yo le dé clic, yo coloco mis credenciales y le dé clic, el sistema o la página me tiene que validar, primero buscar en la base de datos, si encuentra en la base de datos que hay un usuario y ese usuario tiene este password, entonces me va a iniciar la sesión, me autentica y me envía a la página, en este caso dashboard. Entonces ese procedimiento obviamente no lo hacemos con HTML, ni con CSS, ni con JavaScript. Lo hacemos con PHP. Y eso es lo que vamos a hacer en este instante. Bien, lo primero es que ahora sí, aquí voy a mostrar mi directorio raíz con los archivos, porque vamos a empezar a crear nuevos archivos. Por ejemplo, yo voy a crear una carpeta llamada PHP que va a contener todos los archivos PHP que voy a utilizar en el sistema. No cuenta pruebas porque, bueno, era una prueba. Pero dentro de la carpeta PHP sí voy a crear los archivos que voy a utilizar. Dentro de PHP vamos a crear un archivo llamado out de autorización .php. ¿Qué va a hacer out.php? Va a validar que los datos que estoy enviando desde el formulario existan en la base de datos. Y si existen, me abre la página dashboard, que es donde está, que va a contener la información del sistema, es decir, esta página. Entonces, para eso, aquí en el formulario, primero tengo que definir el formulario, el phone action. Aquí le digo que los datos que voy a enviar en los campos de texto, que es usuario y password, esa información me la envíe a este archivo out.php, porque por aquí lo envío y out.php los va a recibir. Entonces le tengo que decir, si estoy en el index, tengo que entrar en la carpeta PHP y hacer referencia al out.php. Entonces aquí le digo, le digo que voy a entrar en la carpeta PHP y dentro de PHP el archivo out.php. Bien, el método, hay dos métodos. Bueno, aquí la información que me está dando el VS Code es correcto. Hay básicamente dos tipos de métodos para enviar datos desde un formulario al servidor. Recuerden que si estamos trabajando con archivos PHP, estos archivos PHP están en un servidor y el index está en nuestro cliente. Entonces, si se recuerdan en el gráfico que les comenté en el primer video, el cliente solicita a través de un protocolo HTTP al servidor una información. En este caso yo voy a enviar al servidor donde se encuentra el archivo out.php, a través de un método le voy a enviar tanto el usuario como el password para que me lo autentifique. Entonces, como dice aquí VS Code, hay dos tipos de manera o de métodos
para enviar información. Uno es el método post y otro es el método get. El método get me envía la información por el URL, es decir, lo envía por aquí. Y el punto post o el método post me lo envía es de manera un poco más anónima, no me lo enseña aquí en la URL. Más adelante vamos a hacer pruebas con eso. Sin embargo, como estoy enviando un usuario y un password, lo más recomendable es utilizar el método post. Entonces aquí escribo la palabra post. Bien, aparte de eso, los labels todavía le falta información. Por ejemplo, importantísimo, tengo que definir un atributo llamado name. Ese name va a tener el nombre de lo que es ese campo para que lo pueda recibir en out.php. Entonces, aquí le voy a colocar simplemente usuario. Y en password vamos a colocar el name pass. Así de sencillo. Aparte le voy a dar un atributo llamado require, que es un método bastante básico de validación. Le estoy diciendo a HTML que estos dos campos del formulario son requeridos, no los puedo dejar vacíos. Y aquí en el botón le voy a añadir un type que sería de tipo submit para enviar información. Entonces si refresco y me voy a mi página, si refresco no hay ningún tipo de cambio aparente. Entonces lo que tenemos que decirle al archivo out.php que me reciba los datos. Bueno, aquí en out.php lo primero es obviamente abrir la etiqueta PHP, porque aquí vamos a escribir únicamente código PHP, no vamos a escribir HTML. Este archivo no va a ser visible salvo algunas frases que ya vamos a configurar. Entonces, como en el index, le estoy diciendo que al darle a hacer clic en el botón entrar, me va a activar el formulario, me va a enviar a el archivo que está en PHP, en la carpeta PHP, en out.php, a través del método post, lo que contiene el campo usuario y el campo pass. Entonces, para recibir esos datos en out.php, tengo que definir una variable. Vamos a definir una variable corta, uso de usuario, y le voy a decir, o le voy a pasar la función $piso post. ¿Por qué post? Porque aquí estoy utilizando el método post, y si lo envío como post, lo tengo que recibir como post. Entre corchete y apóstrofe voy a colocar el nombre del campo, en este caso es usuario, y termina en punto y coma. Entonces este usuario o esta palabra usuario es la misma que está aquí. Entonces tenemos que hacer lo mismo para el pass. Entonces copio esto, lo pego y lo modifico. Sería aquí pass y aquí pass también. Entonces fíjense, si yo de repente en este PHP le doy un eco a la variable usu, vamos a ver qué sucede. Se voy a la página, refresco, y bueno, aquí puedo colocar cualquier cosa. Fíjense que aquí ya está de manera predeterminada manual. Si le doy a entrar, la página out.php me está recibiendo y mostrando el dato de esta variable. Lo mismo va a pasar si coloco el pass. Por ejemplo, vamos a colocar aquí concatenado la variable pass, y aquí refresco y aquí le coloco
mi pass, que aquí no se va a ver, pero cuando le dé enter o cuando le dé entrar, sí se va a ver la contraseña. Obviamente, esto es un fallo gravísimo de seguridad, pero es simplemente para constatar de que estoy recibiendo bien los datos en el out.php. Entonces, esto no lo necesito. Y ahora voy a hacer aquí un pequeño condicional. ¿Por qué? Porque tenemos que validar. Recuerden que una de las máximas en el desarrollo del sistema es que basura entra a un sistema y basura sale. Eso significa que yo como programador debo depurar todo lo que va a entrar en el sistema. O sea, tengo que evitar que el usuario cometa la menor cantidad de errores, sean a propósito o por descuido. Entonces, yo tengo que validar que los datos entren. Por ejemplo, si yo vengo a la página, aquí refresco, bueno, que me va a reenviar la información, no me muestra nada porque no le tengo eco. Pero si aquí, por ejemplo, borro el usuario, no me va a enviar la información. ¿Por qué? Porque tengo en el index el require. Y no me va a dejar enviar la información. Si yo coloco cualquier dato, entonces ya cumplo con el require. Pero no es la idea. La idea es que me valide tanto en el front, porque esté en la vista, como el back, aquí en el código PHP. Recuerden que esto está en el servidor. Entonces, por más que yo tenga el require aquí en el campo y aquí no me deje enviar los datos si están vacíos, tengo que validarlos en el back, es decir, en el out.php, porque aún así hay maneras de poder violentar esta medida de seguridad, que es muy básica, pero se puede violentar con algunos programas y demás. Entonces, no solamente necesito validar aquí en el front, sino que tengo que validar en el back aquí en PHP. Entonces aquí voy a construir un if, solamente un if básico, que aquí voy a llamar una función llamada empty y le paso un parámetro. En este caso el parámetro va a ser la variable uso, y le tengo que decir que si esta variable está vacía o la variable también está vacía, esto va separado, la variable pass, si está viajando vacía y llega al servidor, me va a imprimir aquí un eco. Vamos a colocarle eco, imprimir un mensaje que me diga debe ingresar su usuario y contraseña. Y le paso las funciones SIG para que se salga. Entonces, si un usuario cualquiera se salta la verificación en el front, que se puede hacer, y de igual manera en el back me va a decir o me va a frenar y me va a decir que si esta variable está vacía y esta también o esta está vacía, entonces me va a imprimir este mensaje y va a salir. De hecho, si no tuviera require, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a quitar aquí require. Vamos acá y refrescamos. Y aquí borro, por ejemplo, usuario. Fíjense que sale, debe ingresar un usuario y una contraseña, porque uno de los dos viajó vacío. En este caso sería el uso, llegó vacío. Entonces, con el require hago la validación en el front, y aquí con el empty hago la validación en el back. Vamos a regresar y seguir programando aquí.
Muy bien, antes de continuar, tengo que hacer, ya en este momento, obviamente, tengo que crear la base de datos. ¿Por qué? Porque aquí estoy recibiendo un usuario y una contraseña. Entonces, si no está vacío, si pasa la validación, tengo que compararlo con lo que está en la base de datos para saber si existe ese usuario, y si existe ese usuario, que esa sea la contraseña. Entonces, obviamente, aquí tiene que haber una conexión a la base de datos. Muy bien, aquí estamos en PHP MyAdmin desde el mismo servidor. A estas alturas ya yo debo suponer que ustedes conocen esta interfaz, conocen las opciones, obviamente conocen lo que es PHP MyAdmin, porque si no, bueno, estos videos serían muy largos. Si tienen deficiencias con PHP MyAdmin, con base de datos, les invito a que investiguen y refuercen eso, porque es muy importante. Entonces, bueno, aquí vamos a crear la base de datos que vamos a utilizar para nuestro sistema. Esa base de datos vamos a colocarle como nombre escuela 1BD. Creamos y vamos a crear la primera tabla, que es la tabla de usuarios. Vamos a colocarle 4 columnas. Yo creo que hace falta una más, de todas maneras ya vamos a ver. La primera vamos a colocarle ID simplemente, y le vamos a indicar aquí que es la llave primaria. Y vamos a colocarle, creo que tengo que decirle que es autoincrement. Aquí está. Todas las IDs tienen que ser autoincrement. La segunda, el segundo campo, vendría siendo el nombre usuario. Eso va a ser de tipo varchar y vamos a colocarle 30 de espacio. Vamos a colocar el correo usuario, y vamos a darle un varchar y un poquito más. 50 creo que es más que suficiente. Vamos a colocar el password o la contraseña. A esto le vamos a colocar un varchar y le vamos a dar un espacio de 200. Ya voy a explicar por qué. Vamos a agregar más columnas. Vamos a agregar una columna vamos a agregar dos. Una que sea tipo usuario. Esa va a ser puede ser vamos a dejarlo un int sin problema, como está. Y vamos a colocarle activo. Ese activo va a ser un campo booleano, verdadero o falso. Y bueno, con eso es suficiente, por lo menos para empezar. Entonces vamos a darle en continuar o aquí en guardar, para que me cree la base de datos o la tabla. Aquí ya me la creó. Y vamos a pasarle el primer dato. Entonces, el nombre de usuario, vamos a colocar simplemente nuestro nombre y apellido. El correo vamos a colocar uno, en este caso sencillo. El password, en este caso, el password lo debemos trabajar con un método de encriptación, porque es como se manejan las contraseñas. Yo no voy a colocar aquí una contraseña que es legible, porque cualquier persona que pueda ver la base de datos, así sea de refilón, va a ver la contraseña y la puede guardar y todo lo demás. Aparte, que si yo lo tengo así, quizás pueden haber herramientas que yo pueda utilizar en mi página y en el mismo servidor para ver las contraseñas. Entonces las contraseñas no se trabajan así, se trabajan encriptadas. Y PHP tiene un método de encriptación.
PHP trabaja con un tipo de encriptación llamado hash. Hay una página que la utilicé recientemente para trabajar con encriptación. Este es un generador de contraseñas hash, donde yo coloco la contraseña y él me devuelve el valor encriptado, que es lo que vamos a utilizar. Entonces aquí voy a colocar una contraseña básica y aquí me genera esta misma contraseña encriptada con el hash. Entonces esta es la contraseña que se guarda en la base de datos. Le voy a copiar, vengo a mi base de datos y coloco esos caracteres. En tipo de usuario vamos a colocar por defecto 1 y activo vamos a colocar 1. En MySQL y en general en los lenguajes de programación, cuando yo defino una variable o en este caso un campo como booleano, trabaja con ceros y unos, donde 1 sería algo positivo, activo, y 0 es lo contrario, algo que está desactivado y algo que no está activo. Entonces, ya que tengo esos datos, vamos a darle a guardar o a continuar. Aquí me dice que me guardo el registro, el password hash o el password encriptado, el tipo de usuario y activo. Por los momentos solamente necesito estos datos. Ya que tengo estos datos, vamos a regresarnos a nuestra página PHP. Bien, ya que estamos aquí, ahora tenemos que hacer la conexión a la base de datos que acabamos de crear. Recuerden que esto solo se hace con PHP, por lo menos en esta instancia. En este caso voy a crear un nuevo objeto de la clase MySQLi, de la que le voy a pasar los siguientes parámetros. Primero, el localhost. El localhost es el nombre del servidor. Obviamente, como estamos trabajando con SAM, que es me está emulando un servidor con Apache, por defecto el nombre del servidor es localhost. Si van a trabajar con un servidor externo, ese servidor externo tiene un nombre. Entonces el nombre de ese servidor hay que colocarlo como primer parámetro en la función de MySQLi. El segundo parámetro es el nombre del usuario. También, cuando van a trabajar con base de datos en un servidor, les van a asignar un usuario. El usuario por defecto de las bases de datos en SAM es el usuario root. El tercer parámetro que debemos pasar es la contraseña de ese usuario en la base de datos. En el caso de SAM, por defecto viene sin contraseña, por lo que lo dejamos así vacío. Abrimos y cerramos las comillas simples. Y como cuarto y último parámetro le pasamos el nombre de la base de datos, que si verificamos, aquí se llama escuela 1VD. Entonces aquí colocamos entre comillas escuela 1VD. Y cerramos eso con punto y coma. Así creamos la conexión pasándole, repito, primero instanciando un objeto de la clase MySQLi que recibe 4 parámetros: el nombre del servidor, el nombre del usuario, la contraseña de ese usuario y el nombre de la base de datos. Si yo me equivoco en alguno de estos parámetros o si los coloco de manera errónea, me va a generar un error de conexión, como vamos a ver ahorita. Okay, una vez definida esta línea, voy a crear otra variable llamada query, a la que le voy a pasar un código SQL, donde voy a llamar a todos los datos de la tabla usuario para poder comparar lo que yo estoy recibiendo del formulario con los que están en la base de datos. Ya hice la conexión, ahora necesito recuperar los registros que están en esa tabla en específico de esta base de datos. Entonces aquí paso
El select from normal sería select. Voy a recuperar todos los campos de la tabla usuarios, que es la tabla que creamos allá donde tenemos los datos de los usuarios, donde el nombre del usuario, que es el campo en la base de datos, sea igual a la variable que estoy recibiendo, el nombre del usuario que estoy recibiendo de aquí del formulario. Esto, al ser una variable PHP, vamos a colocarlo entre apóstrofe. Y aquí cerramos con punto y coma. Luego voy a crear otra variable llamada result, donde voy a llamar o a utilizar este objeto, esa variable que creé ahí, que es MySQL y voy a hacer referencia a la función query, o sea, búsqueda, para que me busque en los registros que encontró con este comando en SQL y lo almacenó en esta variable. O sea, aquí coloco la variable query. No confundir la función query que heredo de la función MySQL cuando instancio este objeto con la variable query, que es la que contiene todos los datos de la tabla de usuarios, donde el nombre del usuario sea igual a lo que estoy recibiendo. Por cierto, aquí hay un error. Aquí es usuario. Este nombre usuario es el mismo de este campo, nombre usuario. Aunque dije que íbamos a usar el correo como nombre de usuario. En este caso, por los momentos no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con el nombre de usuario normal. Entonces, aquí obviamente el script PHP o lo que estoy haciendo me va a ubicar después que se conecte y me cree la conexión. Yo voy a utilizarla para buscar en la tabla de usuarios todos los datos donde nombre de usuario sea igual a lo que estoy pasando del formulario. Entonces todo eso me lo va a almacenar si encuentra la información en esta variable result. Muy bien, ya que en la variable result tenemos todos los datos que necesitamos o todos los datos que encontró comparando el campo nombre de usuario con los que estoy ingresando desde el formulario, se supone que aquí están todos esos resultados. Entonces vamos a hacer lo siguiente para comprobar eso. Voy a darle un eco a esa variable, a la variable result. Refresco, aquí, aunque me dice correo electrónico, vamos a colocar el nombre de usuario, que es Manuel, en este caso Finol, y la contraseña que habíamos definido. Le voy a dar el botón de entrar y me da este error. Me dice que lo que estoy tratando de imprimir con un eco, que es la variable result, es un objeto y no se puede convertir a string. Para yo mostrar en pantalla tengo que convertir los resultados en string. Entonces, bueno, no importa, no nos demos mala vida. Lo que voy a hacer entonces es que me imprima con un eco un método que tiene la variable result, que es esta, numRows. Esto me debe devolver un número entero con la cantidad de filas que encontró con esta coincidencia. Vamos a la página, refrescamos, me dice que vuelva a reenviar los datos, lo hago y aquí me devuelve el número 1 porque encontró un registro con esa coincidencia, es decir, encontró un registro donde el nombre de usuario coincide con lo que estoy enviando desde el formulario. Entonces ya con esto puedo hacer ciertas
pruebas aparte de eso. Primero, que ya estoy comprobando que hay conexión. Ok, ya veo que me está arrojando el resultado, me está diciendo que hay un registro, al menos un registro, en la base de datos que coincide, pero ya con esto sé que hay conexión a la base de datos. Sin embargo, a modo de prueba, antes yo tenía que hacer otras pruebas. Por ejemplo, aquí podía colocar un if, donde yo le voy a decir que si existe MySQLi, que si existe es porque la conexión es correcta, entonces me imprima un mensaje que diga conexión exitosa. Y listo, vamos a comentar esto para que nos salga ese resultado. Guardo los cambios, vengo acá a la página, refresco, aquí guardé mis credenciales, solamente le doy a entrar y me dice que la conexión es exitosa porque hay conexión a la base de datos, es decir, todos estos datos están correctos. Si yo cambio, por ejemplo, el nombre de la base de datos, esta base de datos no existe, y refresco, me salta un error fatal. Me dice que la base de datos es desconocida. Me da el nombre de la base de datos y me da otra serie de errores y parámetros que tengo que verificar. En este caso, aquí ya me da la clave. Me dice base de datos desconocida. Obviamente, y aquí me doy cuenta si le escribí bien o mal. Entonces, obviamente, corrijo si no es la base de datos. Por ejemplo, si yo cambio el nombre del servidor, vamos a refrescar y aquí reenvío, me salta una advertencia y un error. Aquí me dice host desconocido. Ya me da, por lo menos en español, más referencia. Me dice que el host, que es el servidor, es desconocido. Yo voy a verificar a ver que, bueno, incluso aquí me da el nombre. Entonces aquí verifico, no es el servidor. Si coloco, por ejemplo, una contraseña cuando no debería ir, o si es una contraseña errónea, me dice que el acceso ha sido negado para el usuario root. Entonces ya veo que mi error está en la contraseña. Entonces, bueno, obviamente dejándolo todo bien me va a salir conexión exitosa. Vamos a dejarlo así. Ok, otra cosa que podemos hacer, y continuando con nuestro archivo de autenticación, si quiero ver los datos para ir comprobando que todo está bien, tengo que hacer una conversión de lo que es el result, que es la variable que me contiene todo lo que encontró en la base de datos con esta coincidencia, con esta condición, y yo puedo convertir eso en un array, en un arreglo. Y si en un arreglo, sí puedo verlo desde la página PHP. Entonces, ¿cómo hago eso? Vamos a definir una variable llamada row que va a contener esa variable que tiene todo el resultado de mi query, de mi llamada a la base de datos, de mi consulta, y le voy a pasar un método llamado fetch ASOC, este que está aquí. No va a recibir parámetros ese método y termina en punto y coma. Entonces, como el método fetch ASOC me está devolviendo la consulta que encontró en la base de datos con esta condición, me lo va a devolver aquí como un arreglo a la variable row. Y podemos hacer lo que hicimos aquí en pruebas, aquí que definimos un arreglo y le pasamos los datos y después imprimimos esos datos. Es lo mismo, lo que es que el fetch ASOC me está devolviendo esto que está aquí. Me lo está devolviendo con los datos que encontró en la base de datos. Entonces, para poder hacer eso, vamos a cambiarle aquí, vamos a agregar la S
para que sea en plural, tal cual como lo hicimos aquí en prueba con registros, por el for each. Vamos a hacer un for each. Entonces aquí, aparte de colocarlo en plural, le voy a agregar los corchetes para que el arreglo que me está encontrando aquí me lo agregue en el arreglo que estoy definiendo aquí. Entonces simplemente hago un for each como hicimos en la prueba, y aquí le voy a pasar la variable rows en plural y aquí en singular, row. Aquí le digo que me haga un eco de lo que haya en row en el campo nombre usuario. Y bueno, vamos a darle aquí un eco para que me imprima una línea, para que no salga pegado a la información que va a estar arriba. Entonces, bueno, este nombre de usuario obviamente es este campo que quiero imprimir. Entonces guardamos los cambios y venimos a nuestra página, y aquí hay refresco, me pide reenviar la información y aquí me encuentra el nombre del usuario que encontró en la base de datos, y lo puedo hacer con este proceso. Esto es solamente si queríamos una demostración más exhaustiva de que hay una conexión y que me está recuperando los datos de la base de datos. Entonces, bueno, obviamente esto no lo vamos a utilizar y esto tampoco lo vamos a imprimir, por lo tanto no necesito hacer estos cambios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar, ya que estoy recibiendo los datos correctamente, como ya vimos. Entonces vamos a comparar si todo está bien para poder iniciar sesión. Vamos a hacer un if else, y aquí voy a decirle que si yo encontré un registro en la base de datos con ese nombre de usuario, me haga ciertas cosas. ¿Y cómo hago eso? Le coloco aquí, fíjense o recuerden que con este eco me imprimía el 1 porque me encontró un registro con esos datos. Entonces voy a decirle que si eso que me va a imprimir el result apuntando al número de filas es igual a 1, es porque encontró un usuario con ese nombre. Recuerden que en la tabla de usuarios no debe haber usuarios con las mismas credenciales. Es por eso que hay veces que ustedes se van a registrar en alguna página, van a colocar su usuario y les dice que ya el usuario existe. Entonces no pueden repetir el usuario. Es una validación que hace el sistema en ese caso. Entonces, bueno, aquí le estoy diciendo que si me encuentra, si hay un registro, entonces voy a comparar la contraseña que estoy pasando desde el formulario con la que está en la base de datos. Pero, obviamente, tengo que recordar que la contraseña de la base de datos está encriptada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para compararlo? Porque aquí está encriptada y la que viene desde mi formulario, desde el login, no está encriptada. La está pasando cruda. Entonces tengo que comparar una variable cruda sin encriptar con una encriptada. Entonces para eso vamos a crear aquí una función que ya viene por defecto así, incluso está en la documentación de PHP. Vamos a colocar un if, también un if else, que va a estar dentro de esta parte del if, y aquí voy a llamar a una función llamada password piso verify. Entonces, incluso si le doy aquí la ayuda de VS Code, ya me indica qué es lo que debe llevar. Me dice que debe llevar el string y el string hash de la base de datos. Entonces, es decir, aquí este paréntesis lleva dos parámetros. Lleva, déjame ver si se queda quieto, no, se quita. Bueno, aquí está. El password verify lleva dos parámetros. Fíjense que se separa con una coma. El parámetro 1 es el parámetro string, el que viene desde el formulario. Y la segunda es el parámetro, el segundo parámetro es el hash. Es decir,
lo que está en la base de datos. Entonces vamos a colocar aquí la variable pass, que es la que viene desde el formulario. Vamos a colocarlo aquí como primer parámetro. Le coloco una coma y ahora tengo que compararla con lo que encontró en la base de datos. Entonces, para colocar aquí lo que encontró en la base de datos, esta línea la tengo que colocar, vamos a borrarla y vamos a colocarla aquí dentro de este if, para poder hacer referencia a el password que encontró en la base de datos. Y lo hago colocando la variable row, que es esta misma variable row, pero diciéndole lo que está en el campo password de la base de datos. Es decir, estoy diciéndole que me va a comparar lo que está en el campo password con lo que estoy escribiendo en el formulario. Formulario, base de datos. Entonces esa comparación la hace Password Verify de manera interna. Es decir, él desencripta de manera temporal el password que está en la base de datos, que está encriptado, lo desencripta para poder compararlo con lo que está viniendo desde el login, que está desencriptado. Pero ese proceso no lo vemos. Simplemente lo hace de manera interna. Por eso es seguro. Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero? Si esto ocurre, que es lo que le estoy diciendo aquí. Si Password Verify es correcto, entonces tengo que hacer varias acciones aquí. Lo primero es que me doy cuenta que el inicio de sesión es correcto. Porque primero encontró un nombre de usuario que estaba en la base de datos. Y el password que estaba enviando es el que está en la base de datos. Entonces aquí voy a escribir los códigos que necesito para poder terminar de iniciar sesión. Entonces vamos a utilizar aquí lo que en PHP se llaman variables de sesión. Es decir, vamos a colocar $, un piso, y escribimos sesión o session en mayúscula. Y vamos a crear aquí unas variables, pero sin el $, donde por ejemplo voy a decirle o escribirle, vamos a colocarlo en minúscula, ID usuario, que va a ser igual a lo que tenga la variable row en el campo del ID. En este caso sería ID, que fue como definimos nuestro campo ID. Entonces voy a almacenar en este caso el 1 que está en la base de datos, lo voy a almacenar en una variable llamada ID usuario, que es una variable de sesión. Lo mismo voy a hacer para el nombre, y vamos a hacerlo también para correo por si acaso. Entonces sería aquí nombre, vamos a colocar nombre uso para no ser igual a nombre de usuario, y aquí sí va nombre de usuario porque es lo que está en el campo de la base de datos. Aquí voy a colocar el correo, vamos a hacerlo así más rápido, correo usuario, y aquí va también correo usuario. De hecho vamos a colocar aquí correo uso, y aquí ID uso, para tener como que una estandarización con respecto a eso. Y vamos a colocar aquí, que todavía no lo vamos a usar, pero por si acaso vamos a colocar tipo uso, que es el tipo de usuario, y nosotros definimos, no me acuerdo, tipo piso usuario. Sería tipo usuario. Luego de esto le tengo que decir, o le voy a pasar una función llamada header para que me reenvíe a la página donde yo quiero que me reenvíe cuando inicio sesión de manera correcta. En ese caso sería, coloco por aquí un location, 2 puntos,
y le digo que me envíe al dashboard.php, archivo que todavía no he creado, pero voy a crear. Y punto y coma. Y luego de eso que me reenvíe, perdón, le digo que me cierre la sesión en este archivo. Bien. Importante, algo que no hicimos en primera instancia, pero no es mal de morir, es que en este archivo siempre, como estamos trabajando con temas de autenticación y de inicio de sesión, vamos a colocar una función PHP que siempre debo colocar en las páginas donde voy a trabajar con sesiones. En este caso la función es session piso start y abro y cierro paréntesis. Aquí es start con T. Importante, es la primera, después que defino la etiqueta de PHP, es la primera función que debe estar. Entonces, bueno, en este else voy a colocar que me imprima un mensaje. Ese mensaje va a ser contraseña incorrecta. Le digo que me imprima eso y me haga, les digo que se salga. Porque obviamente si el password verify falla o es falso, entonces me va a decir que la contraseña es incorrecta. Y en este else, que recordemos, este else es de este result, de esta línea, de este if, que aquí me está diciendo que encontró un registro. Obviamente, si no encontró un registro, si no encontró nada, esto va a ser falso. Y como es falso, aquí tengo que decirle un echo que me indique usuario no encontrado. Termina en punto y coma y le digo que salga si me muestra ese mensaje. Y ya por último, para terminar esta página o este archivo de autenticación, cuando yo siempre en una página que abro una conexión, en este caso sería aquí la conexión a mi base de datos, esto aquí la estoy aperturando, obviamente, y yo trabajo con esa conexión y encuentro los datos que necesito y me envía a la página que necesito que me envíe. Al finalizar esa conexión, en este caso sería MySQLi, esta conexión me la debe cerrar. Y eso lo hace con un método llamado close, que va a tener un paréntesis vacío, no va a recibir parámetros. Ya con esto, mi archivo de autenticación está completo, o por lo menos digo yo que está completo. Vamos a verificarlo. Guardamos los cambios. Entonces, bueno, vamos a probar a ver si no me da error este código, porque no lo he probado. Ya guardé los cambios. Vamos a ver qué sucede. Me dice que no encontró la URL que estoy solicitando, pero aquí veo que me está enviando a la carpeta de PHP, a la página dashboard.php. Entonces, obviamente me está dando error porque esta página no existe, no la he creado, pero me está redirigiendo bien por lo menos. Eso quiere decir que está correcto. Vamos a ir a la página principal, vamos a refrescar. Vamos a crear un momentico esa página. Vamos a crearla dentro de PHP. La carpeta de PHP, vamos a crear una carpeta llamada admin. Y dentro de esa carpeta admin vamos a colocar o a escribir un archivo, el archivo llamado dashboard.php. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar hola, simplemente, para llegar hasta esa página, que no me dé error. Entonces aquí voy a refrescar. Estas son las credenciales correctas. Vamos a darle en entrar. Y me debería mostrar. Ok. Debe ser que, bueno, aquí lo estoy colocando dentro de la carpeta admin.
Y aquí estoy redirigiendo a dashboard solo. No, estoy en out. En out debe entrar en la carpeta admin, y en admin va a entrar en dashboard. Entonces sería así: admin /dashboard. Ya eso debería ser correcto. Vamos a regresar, refrescamos, entramos, y ahora sí me envía a la página y me está saludando correctamente. Entonces ya me está redirigiendo porque inicié sesión bien. Vamos a colocar un usuario que no es. Vamos a ver. Le doy en entrar y me dice conexión exitosa, usuario no encontrado. Claro, la conexión es exitosa. Me está imprimiendo esto y me está diciendo que el usuario no es encontrado. Es decir, no encuentro ese usuario en mi consulta. Está trabajando bien, porque ese usuario no existe en la base de datos. Ok, vamos a probar ahora el usuario correcto, pero con la contraseña mala. Vamos a entrar y me dice conexión exitosa, contraseña incorrecta. Sería contraseña incorrecta porque el password verify falló, fue falso. Lo que estoy pasando no es lo que está en la base de datos. Entonces también funciona bien. Entonces, las variables de sesión me indican que yo puedo recuperar esa información en el archivo donde voy. Entonces vamos a hacer eso. Para terminar este video tengo que venir al dashboard. Aquí ya no va a ser hola. Voy a definir PHP. Perdón. Vamos a definir la etiqueta PHP. Aquí cierra. Y aquí, como voy a trabajar con sesión, vamos a llamar a la sesión start. Y aquí le voy a dar un eco a la variable de sesión que me está almacenando el nombre de usuario. Entonces sería esto. Entonces vamos a llevarnos toda esta variable de sesión en dashboard, y aquí le digo que me imprima ese valor. Vamos a ver qué me imprime. Guardo los cambios, regresamos, refresco, esta es la contraseña correcta, entro al sistema y me devuelve el nombre del usuario. Si le digo que en vez de nombre uso sea correo uso, entonces me devuelve el correo. Estoy ya iniciando sesión de manera correcta. Me está reenviando a donde me debe de reenviar, y en el archivo, en el dashboard.php, me está recuperando las variables y los datos del usuario conectado, del usuario logueado. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En la próxima clase vamos a darle forma a todo lo que es el archivo dashboard.php.